So, prácticamente saca a aquellos cambistas, porque se estaban aprovechando de la gente, y a toda la gente que andaba haciendo prácticamente malos negocios dentro de la iglesia, más bien dentro del templo. Y luego vemos el día 3, que sería el martes. Jesús va al Monte de los Olivos, da el sermón de las últimas señales antes del fin, y también habla acerca de su segunda venida, cuando Él venga. Y luego el día como hoy sería el día 4, día miércoles. Se cree que el Señor y sus discípulos estaban descansando y se andaban preparando para la Pascua. Y también es aquí donde ese Judas se está preparando para su traición. Luego el día 5, eso sería la Pascua, y es cuando el Señor constituye la Santa Cena. También es aquí donde el Señor lava los pies de todos de sus discípulos, incluyendo a Judas. Y también vemos aquí que lo que más sucede en este día es que el Señor ora también en el huerto de Getsemaní. Y cuando ora en el huerto de Getsemaní, ¿qué es lo que sucede? Debido al estrés, está sudando gotas de sangre. Y es cuando le dice al Padre que si era posible pasar esta copa. Pero él sabía la respuesta y ora 3 veces en ese momento. Es ahí donde sucede la traición de Judas y es donde le da el beso de Judas, o sea, la traición. También aquí es donde es arrestado, es juzgado ante el Sanedrín, ante los sumos sacerdotes. Y luego vemos que hubo también el juicio ante Pilato, que sería el día 6, la crucifixión, su muerte y sepultura en día viernes. El día 7 sería el día sábado, que Jesús está en la tumba y es donde los líderes religiosos piden que se ponga guardia. O sea, porque ellos creían que los discípulos iban a robar el cuerpo y decir que había resucitado. Y también le ponen un sello romano que nadie lo podía abrir. Si ese sello romano lo quebraban, la persona que hiciera tal cosa iba a morir crucificado, pero en una forma al revés. Y luego vemos el día domingo, que es el primer día de la semana, y ese es cuando nuestro Señor Jesucristo resucita. Y nuestro Señor Jesucristo aparece por lo menos 5 veces. El Evangelio de Marcos tiene que la primera persona que vio a Jesús fue María Magdalena. Jesús también se apareció a Pedro, a los 2 discípulos camino de Emaús, y más tarde, ese mismo día, a todos los discípulos, excepto a Tomás, mientras estaban reunidos en casa orando. Todo esto sucede en la Semana Santa. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 18. Vamos a pasarnos a Juan 18. Y eso llevaría a mi primer punto. Juan 18, verso 1. Vamos a hablar de los eventos que van hacia la cruz. O sea, el arresto, la interrogación y el juicio contra nuestro Señor. Y lo vamos a analizar. Amén. Juan 18, 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torreón de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y habiendo dicho verso 2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Verso 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Verso 5. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba, o sea, el traidor. Verso 6. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. O sea, cayeron totalmente. Verso 7. Volviendo pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Verso 9.
9. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me vistes no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó e hirió el siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de tomar? Cuando leemos estos versos, vemos varias cosas. Juan 18:1, viendo Jesús hablado estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torreón de Cedrón. Este lugar, cuando dice salió, quiere decir que prácticamente el Señor ya sabía todo. Él ya sabía lo que iba a suceder. Él ya no lo agarraron en sorpresa. Y eso lo vemos más adelante en el verso cuando Él sale a encontrarlos. Pero lo que le quería decir es esto. En esta parte donde dice torreón de Cedrón, al otro lado del torreón de Cedrón, era un torreón o una forma donde caía el agua. Y durante todo el tiempo estaba seco. Pero cuando el Señor sale, vemos que Él ya se lo esperaba. Ya se esperaba estar eso, porque aún antes de que Él fuera tomado, fuera arrestado, Él ya no era tiempo, por eso no le podían hacer nada. Muchas veces cuando el Señor iba a ser arrestado, ¿qué es lo que sucedía? Él nomás caminaba enfrente de ellos, porque no era el tiempo todavía. Pero ya el tiempo se había cumplido. Juan 18:2 nos dice, y también Judas el que entregaba conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces, ya sabía él, como había dicho en el principio de la introducción, Judas se andaba preparando desde el miércoles ya para entregarlo. Ya el jueves en la noche o de madrugada era cuando ya el plan estaba en acción. Cuando Judas pues tomando una compañía de soldados, y una compañía de soldados es de esta forma, y déjeme darle unos términos. El término compañía de soldados se refiere a una cohorte o un grupo de soldados romanos. Una compañía más o menos era de 1,000 hombres. 760 hombres era de infantería, disculpen, y 240 de caballería, o sea que usaban el caballo, y 760 eran aquellos que estaban a pie. Y entonces el líder era de 1,000, se consideraba un líder de 1,000. Sin embargo, hay veces se podían contar normalmente como 600 hombres, 600 soldados. Podría ser lo menos 200 hombres. Cuando la palabra está diciendo, Judas pues tomando una compañía de soldados, eran entre 200 a 1,000 hombres, 1,000 soldados que iban a arrestar al Señor de esa noche. Las tropas auxiliares romanas solían estar estacionadas en Cesarea, eso era la capital. Pero debido a que era la Pascua, todas las tropas estaban llegando hacia el templo, porque era cuando todos los judíos venían al templo a hacer los sacrificios. Debido a la festividad, las tropas romanas estaban en ese lugar, estaban listos. ¿Okay? Y debió de haber tenido los sumos sacerdotes permiso especial, porque por lo general los soldados romanos eran los únicos que podían tener armas. Los alguaciles, que es donde voy a llegar, los alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos eran como un tipo de policías. Ellos tenían menos poder que los soldados romanos. Cuando vemos esto, es que había mucha gente para ir a arrestar al Señor. Estaba Judas, mínimo 200 a 1,000 soldados, y encima de eso habían alguaciles. No sabemos cuántos alguaciles iban, pero iban alguaciles, que ellos eran los que ejecutaron la orden de arresto. Y la razón que ellos tuvieron tanta gente era porque ellos creían que el Señor se iba a resistir. Y luego recuerden que al Señor lo seguían multitudes, ellos esperaban ver más gente. Vamos a ver ahora el verso 4. Pero Jesús sabiendo todas las cosas, o sea, no era sorpresa. El Señor es omnisciente, omnipotente. Él lo sabía todo. Más bien es, no que era. Jesús le dijo,
yo soy. Y esa expresión es cuando el Señor se presenta ante Moisés en la zarza ardiente, cuando le dice, yo soy el que soy. Cuando él dice yo soy, y aquí narra el verso 5, y estaba también con ellos Judas, el que le entrega. O sea, ahí estaba el traidor. ¿Qué es lo que sucede en el 6? Cuando les dijo eso, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Es por eso cuando leemos la primera parte del verso, cuando dice, yo doy mi vida, o yo la pongo mi vida para volverla a tomar, lo está expresando en esta manera. O sea, su poder, su grandeza, en su nombre solamente, es el que está declarando de tal forma que los 200 a 1000 personas, todos caen a tierra. De 200 a 1000 personas caen a tierra. Verso 7. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Él les pregunta, él sale al encuentro. Ellos están en un lugar, ¿verdad? Está él y sus discípulos, y vienen toda una multitud de 200 a 1000 personas a arrestarlo. Y en lugar del Señor a esconderse o buscar, no, él va enfrente. Y les pregunta, ¿a quién buscáis? Cuando él dice, ¿a quién buscáis? Entonces cuando le dicen a Jesús de Nazaret, ¿no? Y él dice, yo soy. Y es cuando todos caen a tierra. Verso 8. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y esa no era una pregunta, hey, ¿podrías dejar ir a estos? No, esa era una ordenanza, dejen ir a estos. Para que se cumpliese, verso 9, aquí, para que se cumpliese aquello que había dicho, o sea, lo que había dicho Jesús. De los que me diste, no perdí ninguno. O sea, ninguno iba a perecer en ese momento. Ninguno. Se estaba cumpliendo la profecía del Señor. Y entonces vemos las acciones de Pedro en el verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó, él hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Y en Lucas nos dice que el Señor lo sana. El Señor lo sana a pesar que Pedro hizo esta acción. Y con esta acción de Pedro y aún de los demás discípulos, podemos ver que ellos todavía no habían comprendido la razón que el Señor venía, la razón que iba a morir a la cruz por nuestros pecados. Entonces Jesús le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber, o sea, la copa de ira, o sea, ir a la cruz, ¿no he de tomarla? Él está haciendo esta pregunta retórica porque ya iba hacia la cruz. Y así continuamos. Vamos a leer ahora el verso 19. No, el 12, 18-12. El que sigue. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Ya después de que lo identifican, y recuerden que es de noche, realmente no tenían que ver que fuera él. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Quién era Anás? Y les voy a dar más información. ¿Quién era él? La primera interrogación viene de Anás. ¿Okay? Él ocupaba el sumo sacerdote entre el año 6 y el año 15 DC. Y era cuando era el otro gobernador anterior que Poncio Pilato, y se llamaba Valerio Grato. El gobernador de antes lo había destituido. A pesar de eso, Anás todavía tenía mucha influencia. Y la razón era porque la gente lo consideraba el verdadero sumo sacerdote. También entre su familia, 5 de sus hijos habían sido sumos sacerdotes. Y no solamente los 5 hijos, sino que en ese momento su yerno era el sumo sacerdote Caifás. El juicio judío comenzó con el interrogatorio informal de Anás. El juicio judío comienza con esta persona, probablemente dando tiempo a los miembros del Sanedrín, o sea, los magistrados, los
los fariseos y saduceos que iban a condenar al Señor, darles tiempo para que se reunieran. El juicio romano comenzó después, y eso sería ante Pilato. Y luego también que tuvo el Señor un juicio con Herodes. Ahora nos vamos a mover al verso 19, y es la interrogación de Anás. Y el sumo sacerdote pregunta a Jesús, estamos en el 18-19, acerca de sus discípulos y de su doctrina. Entonces lo comienza a interrogar, le comienza a hacer preguntas, ¿qué crees? Y todo eso. Verso 20, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Verso 21, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado, He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Lo que está pasando aquí son varias cosas. El sumo sacerdote lo están cuestionando. Y primeramente los judíos no podían arrestar a alguien de noche. Tenía que ser en la luz del día. Eso ya era ilegal. Segundamente, el sumo sacerdote está interfiriendo con la interrogación. Eso también era ilegal, porque está interfiriendo prácticamente con una acusación. Cuando el Señor está diciendo en el verso 20, yo he hablado diferentes cosas, yo he dicho, yo he enseñado en la sinagoga, en el templo y todos los lugares, ¿por qué me estás preguntando a mí? O sea, ¿por qué me preguntas de noche? Solo cuando Él dice, digan, he aquí, ellos saben lo que yo he dicho, pregúntales a ellos, lo que está pidiendo es que le dieran un juicio justo. Porque solamente bajo la ley judía se podría condenar a alguien a muerte si dos testimonios estaban de acuerdo. Si no, no se podría hacer. Verso 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, o sea, está pidiendo que le manden testigos, que vengan las personas que lo van a acusar formalmente. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí, alguaciles, o sea, la persona, la policía, la defensa, le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? O sea, el Señor está pidiendo un juicio justo y lo primero que hace esta persona es bofetearlo. Y entonces el Señor le responde, verso 23. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? O sea, si estoy diciendo algo incorrecto, ¿por qué me acabas de golpear? Lo que él estaba pidiendo era nomás que trajeran los testigos, los que iban a acusar a Jesús, que comenzara ya el juicio, pero que sea un juicio justo. ¿Y qué sucede el 24? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. O sea, no lo soltaron. Ahora vamos a ir a Marcos. Y esa es la interrogación. Vamos a ir ahora a Marcos 14:53. Marcos 14:53. Lo primero que hemos visto es que Jesús es arrestado de noche por mucha gente, soldados y alguaciles y Judas. Y luego después de que es llevado, lo interrogan, algo que no debían de haber hecho, pero lo hace. Y lo golpean. Y ya después ahora es llevado ante Caifás y él es el sumo sacerdote de ese tiempo. Anás no podía condenarlo a muerte porque no era el sumo sacerdote de ese tiempo. Ya estamos ahí, Marcos capítulo 14, verso 53. Amén. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Todos se reunieron, todos estaban ahí. Verso 54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. En el 54 está mencionando a Pedro, pero es durante el juicio del Señor cuando Pedro niega a nuestro Señor. 55, verso 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús
para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Todas las acusaciones hacia el Señor no había coordinación, no estaban de acuerdo. Uno lo acusaba de una cosa y el otro de otra cosa y así, pero no podían llegar a la conclusión de dos testigos. Verso 56. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. O sea, no podían encontrar ningún mal en el Señor. A pesar que habían tratado diligentemente. Desde el momento que el Señor resucitó, y aún antes, pero desde el momento que el Señor resucitó a Lázaro, es cuando el sumo sacerdote y todos los demás buscaban activamente matar a Jesús. Activamente lo hacían. O sea, ellos estaban reclutando gente para mentir. Pero entonces, ¿qué sucede? Es cuando Judas entra en la escena y es cuando vendió al Señor por 30 piezas de plata. 27. Entonces levantándose unos dijeron falso testimonio contra él diciendo, 58. Nosotros lo hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor en esa escena? Ellos no habían entendido lo que el Señor había dicho. Cuando el Señor está diciendo esta parte, si lo vemos en el contexto original, estaba diciendo que Él iba a morir y que al 3er día iba a resucitar. Pero ellos no habían entendido eso. Cuando esta acusación se hace presente, era una acusación contra el templo. Esta es la única acusación registrada dentro de la Biblia. Porque todas las demás no concordaban, caían. Es como si alguien le está acusando a otra persona y son falsedades y uno pues se da cuenta. Verso 59. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Verso 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús. O sea, ya estaba desesperado el sumo sacerdote. Se para en medio de la interrogación, se para en medio de todo este juicio. ¿Y qué dice? ¿No respondes nada que testifican estos contra ti? O sea, ¿no te defiendes? ¿No dices nada? ¿No vas a defenderte? Verso 61. Mas él, hablando de Jesús, callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? O sea, ¿eres el Mesías? ¿Eres el Hijo de Dios? 62. Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y si se fijan cómo cuando Él es arrestado, Él dice, yo soy. Y todos caen. Y en esta ocasión también está identificando quién es. Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. O sea, el juicio final. Y viniendo en las nubes del cielo, su segunda venida. Verso 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesitamos? Tenemos de testigos. ¿Habéis oído la blasfemia que os parece? O sea, debido a que él se estaba identificando y como no lo habían aceptado como Mesías, para ellos era una autoincriminación. O sea, se autoacusó. Pero nosotros como cristianos sabemos que nuestro Señor estaba diciendo la verdad. ¿Quién era? El Mesías. ¿Habéis oído la blasfemia que os parece? 64. Y ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Por esta expresión es la que condenó al Señor. Verso 65. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrir el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban las bofetadas. Desde el momento que nuestro Señor es arrestado es cuando es golpeado. Y ya cuando es llevado a este concilio declarado culpable es cuando realmente comienza la pasión de Cristo. O sea, ser golpeado, ser escupido, ser golpeado con puñetazos y ser
hacerle bofa por decirle, profetiza quién te está golpeando. Es donde comienza todo. Muchas veces vemos la área de la cruz. Y sí, qué tan horrible es el sufrimiento humano. Pero también debemos de ver desde dónde comienza. Que sucede desde su arresto. Desde que lo obtienen. Pero más que nada lo que habíamos leído al principio. Que Él dio su vida voluntariamente. Y aún alguno de los evangelios narra que el Señor le había dicho a sus discípulos, ¿no podría yo pedir legión de ángeles que vinieran a salvarme? Y sí lo podría haber hecho, pero no lo hizo para que se cumplieran las Escrituras y para salvar a nosotros, a cada uno de nosotros. Vamos ahora a 1 de Pedro 2:20. 1 de Pedro 2:20. Y este será mi último verso. Amén. Ya lo tenemos. 1 de Pedro 2:20. Y este es el apóstol Pedro hablando hacia la iglesia. Pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. O sea, si somos acusados por algo y vamos a la cárcel por eso, ¿qué gloria hay en eso? ¿Qué gloria hay en que nosotros paguemos consecuencias por pecar? No hay nada. Y aún en la gente que no conoce de Dios. Seguimos leyendo. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, si tú sufres, si tú soportas una injusticia contra ti, esto es bueno delante de Dios. Y lo vamos a ver por qué. Verso 21. Porque para esto fuisteis llamados. Hay veces muchos de nosotros diríamos, no quiero tomar la cruz, pero para eso fuimos llamados. Para tomar la cruz y seguirle. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo, o sea, dejándonos cómo seguir sus pisadas, para que sigáis sus pisadas. Debemos de seguir sus pisadas, porque mientras más va pasando el tiempo, nos vamos a encontrar con Él. Y debemos de madurar y crecer en Él. Verso 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Perfecto. Él era perfecto y aún así fue a la cruz por nuestros pecados. Verso 23. Quien cuando le maldecían, ¿qué es lo que hizo? No respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando a él le decían de cosas, él no respondió de la misma manera. Y el apóstol Pedro nos está invitando que tomemos esa iniciativa, esos pasos. Que cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, se sometió a la voluntad del Padre. Y así en nuestro caminar, como nuestro Señor fue arrestado y fue a esa cruz horrible por nuestros pecados, nosotros también tenemos que llevar nuestra cruz y seguirlo a Él, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, que hay veces tomemos el vaso amargo, o sea, la aflicción, la situación difícil, la debemos de tomar. 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y nadie podría haber hecho lo que él hizo. Llevar el pecado sobre él. A veces vemos la cruz y decimos, el Señor lo hizo por amor. Y sí lo hizo por amor. Pero también nos enseña que mi mal pensar, o sea, nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes, fueron los que llevaron al Señor a la cruz.
para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, o sea, apartados de la maldad. Y por cuya herida fuisteis sanados. Por sus heridas somos sanados, o sea, el pecado ya no debe reinar sobre nuestras vidas. Verso 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea, ya han regresado. Y hemos regresado, pero no voy a hacer que en haber regresado veamos atrás al mundo, veamos a las cosas de este mundo y queramos más las cosas de este mundo que lo que Dios hizo por nosotros. La cruz es un recordatorio a todos nosotros lo que es el pecado y lo que es lo horrible, lo desagradable, lo sucio. Recordemos cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo que el Señor hizo después de que pronunció juicio? Mató animales y los vistió. La cruz es un recordatorio de lo que hemos sido en el pasado y cómo el Señor nos ha limpiado y nos libra del pecado. Ya que para que el pecado no domine sobre nosotros. No estoy diciendo que vivamos una vida perfecta, porque solamente cuando estemos ante Él. Pero sí, el pecado no debe de dominarnos más. Debemos de vivir una vida que le agrada al Señor, una vida en santidad, apartados de la maldad, caminar en la justicia que Él caminó. Amén. Porque para esto fuisteis llamados. Primera de Pedro 2:21. Vamos a orar, hermanos. Con esto termino. Si gustan orar desde ahí o quieren pasar enfrente, lo pueden hacer. Y vamos a agradecerle al Señor por todo lo que Él padeció por nosotros. Hay que agradecerle al Señor que tal vez no hemos comprendido totalmente la crucifixión, pero podemos decirle al Señor que nos ayude a mejor comprender, que nos ayude a mejor caminar en su voluntad. Amén. Gracias, Padre Santo, por que tú nos has dado esta hermosa palabra, Señor. Tú mandaste a tu Hijo únicamente para morir por nosotros, para darnos este ejemplo, Señor. Te agradecemos, Padre, porque tú no escatimaste a tu propio Hijo, sino que lo mandaste, no tomando en cuenta nuestro pecado, sino tuviste misericordia de nosotros, Señor, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Estábamos envueltos en cosas, Señor, que realmente no convenían, Señor. Y aún en nuestro estado pecaminoso, Señor, en nuestra mente, Señor, depravada, Señor, tú tuviste misericordia, Señor. Así como se ha dicho, Padre Santo, conociendo todos mis pecados, todos nuestros pecados, Señor, conociendo los malos pensamientos, nuestras malas acciones, Señor, tú decidiste mandar a tu Hijo unigénito para morir por cada uno de nosotros. Y podemos ver claramente, Señor, desde el principio, Señor, del arresto, Señor, de cómo fueron las cosas, Padre Santo, de cómo fue ese arresto, Señor, injusto, de cómo, Padre, tu Hijo pidió un justo juicio, Señor, pero no se le dio, Señor. Y todo esto fuera para que se cumpliese, Padre Santo, las Escrituras, Señor. Y fue por amor hacia nosotros, pero también para glorificar tu nombre por todo el universo, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, porque nos has sostenido, Señor. Nos sostienes, Padre Santo. Nos das, Señor, lo que no merecemos, Señor. Por gracia somos salvos y no es nada que podamos hacer, Señor, sino que es un don dado de ti. Te agradecemos, Padre. ¿Cómo podemos agradecer tan grande gracia que se nos ha dado, tan grande salvación que nos has puesto, Padre Santo? Gracias te damos, Señor. Nosotros no podemos dar, Señor, lo que tú mereces, Padre Santo. Bien dice el libro de Isaías, Señor, cómo de ofrecer todo el bosque del Líbano, ni aún así es algo tan glorioso, Padre Santo, para ti, Señor, el dador de todas las cosas, Señor. Toda buena dádiva y todo buen don viene desde los cielos de lo
alto, Señor, y te agradecemos, Señor. Nuestro corazón está agradecido, Señor, y cada uno de nosotros, Señor, te pedimos perdón, Señor, por no, Padre Santo, tomar en cuenta la cruz, Señor, como la deberíamos tomar, Señor. Perdónanos, Señor, si no estamos tomando la cruz como deberíamos de tomarla, Señor. Perdona, Padre Santo, nuestras faltas, Señor, nuestras debilidades, Señor, y ayúdanos, Señor, a caminar en justicia, Señor, a andar, a vestirnos en santidad, Señor, porque sea pronto, Señor, o sea en el futuro, Señor, nos presentaremos ante ti, Señor. La muerte vendrá, Señor, y vamos a estar ante ti, Padre Santo, y ocupamos, Señor, que esa sangre, Señor, que fue derramada en esa cruz hace 2000 años, nos limpie, Señor, de toda inmundicia, Señor. Queremos andar conforme a tu voluntad, Señor. Queremos servirte, Señor, con un corazón íntegro, Señor. Queremos ser personas, Padre Santo, que realmente tengamos, Señor, el título hijos e hijas tuyos, porque solo tú eres santo, solo tú eres digno, Señor. Te necesitamos, Señor, te alabamos, te exaltamos, Señor. Sea nuestro corazón, Señor, nuestro hablar, Señor, un constante cántico ante ti, Señor. Que nuestra vida, Señor, sea aquí en el altar, o sea en nuestra casa, en la escuela, en el trabajo, Señor. Sea siempre, Señor, un himno de alabanza y de adoración hacia ti, Señor. Que glorifiquemos tu nombre, porque solamente tú lo mereces, Señor. Tú hiciste este gran plan de salvación para nosotros, Señor. Interferiste en nuestra vida y llegaste justo a tiempo, Señor, para salvarnos, Señor, del pecado, Señor. Salvarnos, Señor, de la ira venidera que viene hacia el mundo. Te agradecemos, Padre, porque hasta el día de hoy tú nos sostienes, Señor. Tú nos guías. Y es tu Espíritu Santo, Señor, el que nos sella, Señor. Y podemos clamar, Señor, Abba, Padre. A ti sea la gloria y honra, Señor. Amén y amén. Esto es algo bastante serio, amados. Nosotros tenemos un privilegio que millones de personas no tienen. Tome su asiento por un momentito. Nosotros tenemos libertad, tenemos especialmente en este país, amados. Cuando uno analiza a través de las estadísticas lo que sucede en otros países, en los países de Medio Oriente, hermano, millones de personas haciendo rituales, eso incluye al judío. Y nosotros tenemos al Mesías en nuestros corazones. Tenemos la libertad de alabar, de adorar, de cantar, de reunirnos, de todo esto, hermano. Y sinceramente le voy a decir, estamos sirviendo al Señor muy superficialmente. Si alguien de ustedes estudia o analiza lo que es servir al Señor en esos países musulmanes, en esos países como Irak, Irán, todas esas partes, hermano, siente uno vergüenza, porque esas personas no tienen la libertad que tenemos nosotros, y apenas aquellos que han encontrado al Señor como su Salvador, saliendo de esas religiones extremas. Y nosotros, amados, se nos hace difícil venir en un miércoles. Se oye ofensivo posiblemente, pero casi siempre somos los únicos aquí en miércoles, los que estamos.
Y el domingo vienen aquellos que vienen a llenar más el lugar. Esa es la evidencia de lo que apreciamos el sacrificio de Cristo. Amados, vamos meditando cómo servimos al Señor, cómo seguimos las pisadas del Señor. Seguir las pisadas del Señor es una metáfora bastante importante, que decir yo sigo a Cristo no es nada más seguir a Cristo como uno piensa, sino meditando lo que costó esta libertad que tenemos. Le acompaño que se ponga de pie para hacer una ofrenda de amor hay una necesidad bastante seria. Nosotros tenemos la libertad, hermano, de ofrendar, tenemos la libertad de gastar, tenemos la libertad de andar en restaurantes, de andar en placeres eclesiásticos, en placeres familiares. Y hay personas que a mí me lastiman el corazón todos los días, hermano, todos los días. En el lugar donde tomo el café, en la mañana, esta mañana había alrededor de 15 personas hechos bola en un lugar. Eso es nada más en ese lugar. La libertad que tiene América se ha vuelto un libertinaje, amados. Esta mañana traté de predicarle a un muchacho que andaba en necesidad, todo sucio, todo mugroso. Y le digo, permíteme orar por ti. Me dio una compasión con ese señor. Le digo, ¿qué es lo que te causó andar en esta condición, hijo? ¿Sabes la excusa que me dio? Perdí mi casa. Hermano, la casa se puede perder. Se puede perder hasta un ser de la familia. No va a ser el motivo para dejar de servir al Señor. Cuando le pedí que si podía orar por él, no podía creer lo que me estaba diciendo el hombre. Le pregunté, ¿has ido alguna vez a una iglesia? Me dijo, sí, pero en las iglesias no me quieren. Le dije, sí, le dije, en las iglesias somos personas crueles en veces. Le digo, pero te invito. No, dice, es que las iglesias cristianas no saben lo que están haciendo. No predican a Jesús, predican a Zeus. Le digo, no, predicamos a Cristo. No, dice, Jesús, el nombre de Jesús es Zeus. Le digo, entonces tú conoces de la palabra del Señor. Dice, Jehová no es nada, me dice. ¿Sabías tú que Jesús se llama Yeshua Mashiach? Le digo, sí, le digo, te invito a que lo recibas a tu corazón. No, dice, no es necesario. En una necesidad terrible, hermano. A ese grado ha llegado este país. Hemos abusado de la libertad que hay. No abusemos, amados. Aprovechemos lo que, meditemos de dónde venimos, lo que hacíamos, cómo el Señor nos ha sanado y todo este asunto. Le digo, permíteme orar por ti dice, si vas a orar en el nombre de Jesús, no. Así. A ese grado ha llegado la conclusión. Y yo sé de dónde viene toda esa basura, ¿verdad? Desafortunadamente los seres humanos corremos de una iglesia para otra y oímos a alguien predicar por ahí muy bonito. Ese muchacho allí me dijo, él me predicó a mí, me predicó toda esa basura. Póngase de pie, vamos haciendo la ofrenda. Si usted no tiene dinero, no ofrende. Si a usted no se le hace bien, no ofrende. Siempre que pasa esto, yo recuerdo la ofrenda de Caín. Ofrendó pero molesto, lo que le dio la gana. Si usted no siente ofrendar, no ofrende, hermano. Es para ayudar a alguien en una necesidad.
Yo oro, usted ofrenda y lo despido. Gracias le damos a mi Señor en el nombre de Jesús. Suplicándole a mi Señor que bendiga, Señor, esta ofrenda que se hace para llenar esta necesidad, Señor, que hacemos como buen samaritano, Señor. Reconociendo, Señor, que nosotros podemos de comprar algo, Señor, para que alguien coma algo, para que alguien reciba algo, Señor. Suplicándole a mi Señor que llene un poco la necesidad de la persona que va a recibirla, Señor. Y que en nuestros corazones siempre exista, Señor, el deseo, Señor, de servir a otros, de ayudar a otros. No nos vamos a hacer más pobres de lo que somos, ni nos vamos a hacer más ricos de lo que alguien considere ser ya, Señor. Por ello le suplico, Señor, bendiga a esta persona que se le va a obsequiar esta ofrenda, pero también bendiga a su pueblo, Señor, con el deseo, Señor, de hacerlo siempre para su honra, Señor, no para la gloria de nosotros, Señor. Y que al final de todo, Señor, al hacerlo con armonía, con alegría, como dice usted en una de las cartas a los Corintios, que lo que hagamos, lo que alcemos, lo que pongamos, lo hagamos por alegría, Señor, por gozo, para servir a otros, Señor. Y que al final de todo, Señor, usted, Señor, nos ha bendecido, nos seguirá bendiciendo, y que usted reciba la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Hoy le suplico que nos despida aquí de la casa donde nos reunimos a orar. Que llevemos en mente, Señor, el costo de nuestra libertad. Y que tengamos cuidado, Señor, a no correr a libertinaje, Señor. Porque nosotros podemos caer a lo que esa persona que yo mencionaba esta mañana, en este momento que hablé en la mañana. Podemos caer a eso, Señor. Por ello, Señor, suplico, Señor, que su palabra quede anclada en nuestros corazones, meditarla y ponerla por obra, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, estamos despedidos. Denle un aplauso al Señor de despedida.